Buenas noches, le damos la bienvenida desde Canelones, desde nuestra amada República Oriental del Uruguay, sí, a todos nuestros oyentes, a Camila, con el privilegio que tengo hoy de hacer el programa con nuestra coordinadora, así que digo, le damos gracias a Dios por su vida, damos gracias a Dios por la vida de Nancy que no ha estado con nosotros hoy, pero que el Señor la bendiga, la fortalezca y renueve su fuerza, ¿sí? Sean todos muy bienvenidos, y los saludamos, como ya les decía, de las Piedras Canelones, a todos aquellos que nos están escuchando hoy y que nos van a escuchar así, sucesivamente, digo, en diferentes lugares, en diferentes horarios, en diferentes circunstancias, pero quédense ahí, digo, y no se vayan. Así es, les mandamos un saludo, es un privilegio para mí estar en este programa que me invitaron y también traerles un tema interesantísimo para poder tratar, ¿no? ¿Qué tenés, Silvana, ahí en el tintero? Tenemos sobre el bullying en las redes sociales, el acoso cibernético que hoy por hoy va de aumento en aumento, lamentablemente digo. Como dice la palabra de Dios en Daniel 12:4, que la ciencia iría en aumento, digo. Y la ciencia ha habido muchos aumentos desde hace 10 años, 15, 20 años, ha venido así sucesivamente aumentando mucho las redes sociales, lo que es el Facebook, lo que es el Instagram, lo que es YouTube y todo lo demás que existe hoy, por todas las redes que existen hoy por hoy, y lamentable muchas veces no usadas para el bien. Los juegos también. Los juegos que usan muchos que se conectan por juegos y... Se conectan, decime, que se conectan y hablan con otras personas de otros países, Sí. que ni siquiera, digo, capaz que es un adolescente, pero capaz que no es un adolescente que está detrás de la pantalla, no saben ellos. Y por eso muchas veces, que el programa pasado hablábamos también de tener el cuidado qué hacen nuestros hijos, nuestros nietos detrás de una pantalla de celular, con quienes juegan, con quienes hablan, con quienes tienen actividad ahí, digo, interactuando, digo, de un país a otro país, y que no saben quién realmente es quien está detrás de esas pantallas. Y vamos a leer el pasaje de Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Lo que le decía recién, la ciencia va aumentando cada vez más y más y más. El crecimiento impresionante en todo lo que es la tecnología. Es impresionante. ¿Cómo? Porque si vamos a lo que es, desde el comienzo de la humanidad hay tecnología, ya sea el invento, por ejemplo, de un vaso o el invento de una impresión. Pero hoy en día se ve tanto avance que da miedo. El tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial, el tema de la medicina también, que hay cosas muy positivas. Muy buenas que pedís para la calidad humana, para recibir una medicación o ciertas cosas en su enfermedad y para mejoría, digamos, cosas que realmente son buenas. Y así como hacen lo bueno, hacen lo malo. Hacen lo malo y eso también. es la problemática. La problemática de nuestra ciudad hoy por hoy, digo, como está todo agresivo, digo, todo lo que lamentablemente, digo, muchas veces ocurre, digo, hoy pensando en la temática que tenemos que traer, digo, hablaba con uno de mis hijos, digo, cuando todas, digo, unos chiquilines, digo, citaron, digo, a un grupo para rivalidar ahí frente a un shopping, digo, y pegarse, que ni siquiera sabían el porqué, o digo, y eso a qué fue, todo a raíz de las redes sociales. Muchas veces creo que algunos ni se conocían, ni sabían ni quiénes eran, ni para qué iban, pero ahí estaban. El hecho de hacerlo malo. Hacerlo malo, citados y fueron. Digo, es lamentable, pero es así. Así es. Sí, tendremos que tener cuidado de en dónde navegamos, ¿no? Porque a veces lo vemos como algo inofensivo y en realidad a veces lo es, el pasar quizás un tiempo mirando, no sé, memes o chistes en las redes sociales, pero cuando ya se hace parte de nuestra vida, el pasar horas y estar también en cierta forma contaminando, ¿no? Porque no queremos que piensen de que somos unos santos y que no miramos nada y que no hacemos nada. Sí, de repente estás ahí en las redes y te aparece una cosa, digo, pero eso a su tiempo, saber si seguir mirando eso, si eso me va a ser de bendición o de provecho, o si realmente no, digo, entonces cortar y pasar a otra cosa. Que muchas veces en las redes sociales hay muchas malas influencias. ¿Y por qué a veces hay malas influencias? Digo, porque miramos un poquito, no me va a hacer daño, no me va a lastimar, pero el niño, el adolescente, el joven de repente sigue y sigue, y cuando se da cuenta está tan enroscado en esa rosca que no se da cuenta, digo, y a su vez, digo, haciendo cosas, digo, que no son buenas. Exacto. Y cuando se vuelve en nuestra contra, porque el ciberacoso creo que está tan cerca a veces que incluso no nos damos cuenta, pero en las noticias, por ejemplo, en las noticias hay demasiado
demasiada problemática, demasiadas cosas que nos empiezan a afectar. Entonces, no es un bullying, no es quizás un acoso, pero sí es algo que me está a veces también haciendo mal. Continuamente estar viendo casos de personas que mueren, personas que se suicidan, personas que... No estamos diciendo que tenés que estar aislado de lo que pasa en el país o en el mundo, no. Estamos diciendo que cuando esas noticias, ese informativo, esos programas empiezan a afectarte, porque a veces no nos damos cuenta. Tu vida emocional. Claro. Te deprime ver tanta maldad en la sociedad hoy por hoy que hay, digo, tanta corrupción, tanta, yo qué sé, depresión, que como decía Cami, llevan al suicidio, digo, llevan al maltrato, ayer o anteayer escuchaba que estaban jugando un partido de congas, 2 veteranos y no sé qué pasó, y sí, el otro se enojó, dio vuelta, vino y lo suicidó ahí. Por un partido de conga, digo, lamentablemente la sociedad en sí está en sí. Y nosotros como hijos de Dios debemos marcar la diferencia cuando vemos un comentario, cuando vemos una agresión, no hacernos cómplices de esa agresión, porque a veces uno se pone a mirar los comentarios que a veces ponen en el Facebook o algo, digo, no estás de acuerdo con la vida que lleva, o como decías vos, digo, de la actitud que eligen para hacer, digo, sexualmente o lo que sea, o el partido político, digo, y ya empiezan a agredir verbalmente, con palabras, digo, sin necesidad alguna, sí, ocasionando... Sí, problemas por todo. Hay veces que quizás no estamos de acuerdo con la orientación política, la orientación sexual, los ideales que tenga la otra persona, por ejemplo, en las redes sociales, que vivimos en un mundo donde es normal publicar un estado cada 2 segundos, porque es normal. Que lo hemos normalizado, no estaría bien, pero no es normal, digo, pero vemos personas, digo, que usan, digo, van al baño con el celular, van a comer con el celular, el celular, todo en el estado, digo, yo a veces miro y digo, no entiendo muchas veces las personas, digo, que a cada segundo mete un estado, digo, que como que tienen que mostrarse al mundo lo que están haciendo, o lo que están dejando de hacer, y de ahí reciben muchas veces críticas buenas y críticas malas también, digo, porque están mostrando en su vida, digo, aún también, o papás que ponen fotos de sus niños, que también, digo, no saben resguardar la vida o la foto de ese pequeño, digo, porque, digo, hoy por hoy, como están las redes sociales, digo, uno tiene que saber bien qué poner y qué no, qué postear o no postear en una red social. Sí, es algo muy, muy grande, el continuamente estar subiendo cosas, lo hemos normalizado tanto que no tendría que ser así. No es normal que tengamos más contacto a veces con un celular o con una computadora, con las redes, con personas que no vemos que con personas que vemos. Eso no es normal. Estamos rodeadas de personas y ni siquiera sabemos a ver si está o no está, si se levantó, si no se levantó, si salió, si almorzó, si no almorzó. No tenemos idea de su vida. ¿Por qué? Porque estamos pendientes 24/10 de un celular, o qué posteó Camila, o qué posteó fulanito, qué hizo ciclanito. No estamos pendientes de realmente lo que tendríamos que estar pendientes, que es, digo, de estar agradando a Dios sobre todas las cosas, digo. Es como decía Camila, no vamos a creer que somos unas santas, claro que no, digo, pero realmente, digo, de enfocarnos a lo que es verdadero, que es a Dios, digo, tratar de agradarle a Él y hacer las cosas bien, y ayudar, digo, para que tanto cosa que hay en la sociedad, tanta maldad, tanto acoso, tanta miseria humana, lamentablemente, digo, poder aportar un poquito, digo, para tratar de mejorar la sociedad. Digo, dar un consejo bueno, o si no hay consejo bueno, callarnos y no decir nada. Exacto. No aumentar más, ponerle leña al fuego, digamos. Sí, y también saber que somos parte del problema. Somos parte del problema cuando vemos que una persona está sufriendo, que nuestros hijos están siendo parte, quizás desde tan chicos, de una red social o de tener un teléfono, están siendo parte y hacemos vista gorda. No, estamos siendo parte del problema. Entonces tenemos que ser conscientes, como hablaba en el programa pasado con Nancy, tenemos que ser conscientes también de los más chicos, de los más pequeños, de los más indefensos, que a veces no se saben defender. Como decías, a veces hay personas mayores detrás de un usuario, detrás de una cuenta, que en realidad se hacen pasar por jóvenes, que engañan. Así como engañan a jóvenes, engañan a niños, engañan a personas mayores. Y somos parte del problema cuando no hacemos nada por intentar evitar eso, por intentar prevenirlo. Es un problema el estar en la sociedad y el hacernos indiferentes.
Exacto. diferentes cosas. Exacto. Acá leí algo hoy que me gustó. La seguridad es una responsabilidad tanto individual como colectiva. Es individual, digo, es de mi persona hacia las personas que me rodean, y colectiva, digo, hacia una sociedad. Cuando vemos realmente, digo, en un trabajo, en el barrio o en el colegio o donde sea, digo, que vemos el bullying, que vemos la falta de respeto, que vemos la falta de intolerancia y no hacemos nada y callamos. Digo, también nos hacemos partícipes. Digo, porque lamentablemente por no meterse, no, yo no me quiero meter o no quiero, no es meterte, digo, es simplemente poner tu granito de arena, digo, para tratar de demostrar, digo, que no está bien, digo, lo que están haciendo. Obviamente que no siempre nos van a hacer caso, digo, pero por lo menos tratar de aportar algo. Exacto. Ahí. Y también hablábamos un poco con Silvana antes de este programa, de que no solamente pasa el acoso o el bullying en las redes sociales, sino que primeramente pasa en nuestra vida. ¿En nuestra vida en qué sentido? Quizás excluimos a alguien en el trabajo, excluimos a alguien en la educación, excluimos a alguien en nuestro ámbito, en la iglesia, sí. Excluimos a la gente. Tendemos a hacer eso y no es sano porque estamos hiriendo a la otra persona en vez de ser lo que era Cristo, que era un doctor de almas. Entonces, en vez de intentar poder llevarnos bien, no estamos diciendo que tenemos que ser todos amigos, pero sí. Diferencia vamos a tener porque todos los seres humanos somos diferentes, pensamos diferente, vemos diferentes cosas. Digo, ella piensa una cosa, yo pienso otra, pero no por eso vamos a estar en discordia o estar peleando, ofendiendo, faltando el respeto. Exacto. Sino tratar de llevarnos bien, digo, dentro de todo, digo, como dice ella, digo, Jesús, digo, era el maestro de los maestros, no hizo diferencia entre ni uno ni el otro, ni el pobre ni el rico. Digo, yo hoy por hoy digo, hacen diferencia si uno es pobre o si el otro es rico, si uno es más alto, si uno es más bajo, hay diferencia en la sociedad. Excluyen muchas veces, digo, por tener y por no tener también. Digo, y Jesús no era así, digo, y nosotros debemos imitar más, digo, como era Jesús en su tiempo, digo, con sus discípulos, aún teniendo sus discípulos, los discípulos muchas veces hacían las cosas mal y Jesús los reprendía, los rezongaba, los exhortaba, digo, y así debemos ser nosotros también. No sé si te ha pasado de escuchar últimamente un caso muy que nos incluye a todos los uruguayos, escuchar mucho la crítica al extranjero, de que han venido quizás a sacar muchos extranjeros para acá. Y no está bueno tampoco, porque son personas que vienen por situaciones difíciles a veces. Que están pasando, por eso yo siempre cuando los saludo les digo, estamos de nuestra amada República Oriental del Uruguay, porque es un privilegio haber nacido acá. No todo el mundo tiene el privilegio que tenemos nosotros, digo, de tener un trabajo, de tener un hogar, de tener donde reposar. Digo, muchas de las personas que se vienen del exterior es porque no tienen todo eso, porque les falta todo eso. Les falta un trabajo, les falta una casa, les falta un hogar, les falta muchas veces hasta donde dormir. Hace poco conocí a un chiquito, digo, que la mamá lo tuvo que cambiar de la escuela porque le hacían bullying porque era de otro país. Digo, con niños, hasta en los niños ves que está el bullying ahí y que muchas veces los propios maestros, en vez de corregirlos, apoyan. Y es lamentable, digo, que suceda eso en nuestra sociedad. Digo, que no se den cuenta que es un niño que está hiriendo y lastimando sus sentimientos y sus emociones y marcándolo para el resto de la vida. Digo, si Dios no viene a obrar y sanar en ese corazoncito, ¿qué va a hacer de ese niño? Sino la gracia y la misericordia de Dios sanándole, digo, para poder perdonar a aquellas personas que lo ofendieron de alguna manera. Digo, pero es lamentable, digo, y muchas veces los uruguayos mismos no quieren trabajar. Exacto. Los de afuera vienen y agarran, digo, y van, digo, yo he trabajado en miles de cosas y a veces, digo, con muy pocas veces remunerada, pero la necesidad te hace trabajar. Pero hoy por hoy hay gente que mira, no me pagan, no, ya no voy. Como dice el dicho, más vale pájaro en mano que mil volando. Más vale tener una entrada, así sea poca. Y bueno, y te vas manejando con eso. Y a su tiempo, digo, Dios te dará, digo. Si le eres fiel en lo poco, en lo mucho te va a poner. Digo, capaz, digo, te está probando, digo, y ya no querés ir porque es limpiar una coneta o porque es barrer una calle. Pero eso, digo, es un trabajo igual. Exacto. Y es honroso poder, digo, ganarte el pan, digo, con el sudor de tu frente, como dice la palabra. Digo, no sé por qué nos fuimos a todo esto, pero... terminamos hablando de eso, digo, pero es a lo que íbamos, sí, digo, que el extranjero muchas veces, digo, es renegado por la sociedad uruguaya. Exacto. Lamentablemente, digo, pero hay que ver cómo vienen y cómo vivían ellos en su país, digo, y por algo vinieron a parar acá en Uruguay, y bueno, y bendito sea Uruguay, digo, que los recibe, digo, y que les da una fuente de trabajo y muchas veces les da donde reposar y donde descansar. Y te pongo otro ejemplo un poco más fuerte, y
a quien le quepa el poncho. Que se lo ponga. No, a un ámbito más, más entre familia. Como cristianos a veces, como personas que vienen a la iglesia porque un cristiano no lo haría, criticamos demasiado el pecado de las personas. Criticamos demasiado por lo que vemos. He escuchado miles de comentarios de personas que iban a la iglesia, no la nuestra en general, a muchas iglesias alrededor del mundo se escucha, cómo el cristiano juzga demasiado a las otras personas, sea por sus ideologías, sean por la sexualidad que tengan. El cristiano es a veces de juzgar mucho, y no está bueno porque no debería ser así. No estoy generalizando, no es que todos los cristianos sean así, porque nosotros también somos cristianas. Pero en realidad creo que cristianos entre comillas de alguna manera, porque no han realmente conocido el amor, digo, de Cristo, el amor que tiene Jesús por las personas, digo, porque si nosotros, digo, Él nos amó a nosotros, nos perdonó a nosotros siendo lo que éramos, lo que hacíamos y todo lo demás, digo, nosotros, no deberíamos, juzgar ni condenar a nadie por su pecado. Exacto. Digo, porque si veo que si Camila erró, bueno, voy a orar por ella, no la voy a criticar, no la voy a señalar, no la voy a apuntar porque no soy quien, para eso está Jesús. Entonces digo, realmente el cristiano que hace eso, porque realmente no ha conocido el amor de Dios en su vida, no ha conocido al verdadero Cristo, el que realmente predicamos, el que nos amó primero a nosotros para perdonar nuestros pecados, murió, derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y no somos nosotros quien para juzgar, ni condenar, ni señalar a nadie. Exacto. Que Dios nos libre y que Dios nos guarde, porque no estamos en esa posición, sino amar y ayudar a aquel, bueno, y si vemos un hermano que se equivocó, bueno, orar por ese hermano o por esa hermana, no juzgar ni condenar, porque ¿quién está libre? Exacto, es que en realidad la iglesia debería ser el hospital hospital de almas, y a veces nos convertimos, y perdónennos si se han sentido así, incluso perdónennos si se han sentido heridos, perdónennos porque nuestra intención en realidad es abrazar a aquel que necesita un abrazo, ayudar a aquel que está debilitado, no juzgar, pero a veces somos seres humanos y sale esa parte, porque también estamos en una sociedad, y así como criticamos quizás a alguien en la iglesia o a un vecino, criticamos también en las redes sociales. Me sorprende ver, y no voy de nuevo, no es porque uno se considere santo, no, sino que bueno, que está bueno también hablar de estos temas. Me sorprende ver cómo cristianos a veces entran en la rosca de criticar a personas en las redes sociales. No es lógico. No es lógico. ¿Qué ejemplo qué testimonio estamos dando de Jesús? ¿Jesús lo haría? No, Jesús ciertamente no lo haría eso. Y es lamentable que muchas veces, como decía acá, mis cristianos, entre comillas, se presten a eso, a hablar o a criticar o a fomentar más, esa crítica que alguien lo puso ahí en redes, en vez de apagar el fuego, creo que encienden más la llama, pero que Dios nos ayuda a nosotros primeramente, a no ser ese tipo de personas, y si te has sentido herido en algún momento, lastimado por alguien o alguna persona que ha ido a la iglesia, nosotros en nombre de esa persona te pedimos que perdones, ¿sí? Perdona a esa persona o a quien te haya herido, a quien te haya lastimado, ¿sí? Jesús no vino ese no es el Jesús que predicamos, no es el Jesús amoroso, no es el Jesús que nos ama y que te ama a ti, ¿sí? Y muchas veces, la iglesia es partícipe de eso, de lastimar a las personas, dañar a las personas, y muchas veces se van heridas de una iglesia y no quieren saber más de Dios, no quieren saber más de la iglesia, y es lamentable, por eso nosotros, te pedimos perdón, que tú perdones a esa persona, y aún, si nosotros en algún momento, hemos fallado, hemos lastimado, también pedimos perdón, ¿sí? Que nos perdone, y que el Jesús que predicamos es el que ama y el que perdona y el que no está para juzgarte ni condenarte, sino para abrazarte, para darte ese abrazo, como decía Camila, para consolarte, para ayudarte y para que salgas adelante, ¿sí? ¿Y los teléfonos, Cami? El teléfono 097-936-937, para que nos mandes un mensaje si te sentís identificado con este tema y también si has sufrido, y a eso queremos ir también. Hablarte... si has pasado por estos tipos de acoso, si has pasado por el sentirte juzgado
en tu familia, si has pasado por sentirte juzgado en tu sociedad, si has pasado el sentirte juzgado en tus estudios, sentirte juzgado en tu iglesia, sentirte juzgado en donde sea, en las redes sociales, en donde sea, si te has sentido juzgado, que nos envíes un mensaje, porque es bueno también el que te puedas desahogar y para nosotros también el escuchar a las personas, porque es nuestra tarea. Para eso estamos, para ayudar dentro de nuestras posibilidades, aconsejar y estar ahí, una oración, un abrazo, lo que necesites. Acá dice, la víctima se siente indefensa, su aislamiento psíquico, su falta de comunicación, el desconocimiento de esto sobre los hechos, la falta de solidaridad entre compañeros socavan la fuerza de la víctima. Una persona víctima de acoso, Víctima de acoso. Que muchas veces no la ayudan, no la apoyan. Los mismos compañeros, lamentablemente hay mucha gente que por no meterse, en problemas, muchas veces no quiere hablar lo que ve o salir de testigo de esa persona, ¿sí? Ser cómplices. Y de alguna manera terminan siendo cómplices, porque después, mañana o pasado, pasa algo y capaz que se arrepiente, hubiera hablado, hubiera dicho a tiempo, no hubiera sucedido tal cosa. Porque las personas, al ser acoso muchas veces, llega a un ritmo, que la persona no solamente es acosada, sino que sexualmente también llega el acoso y esa persona después entra en depresión, echándose la culpa a ella misma por qué le pasó a ella, pero quizás hubo alguien que pudo haber hablado a tiempo y no lo hizo. Y lamentamos muchas veces, sí, cuántas... La violencia se expresa de tantas formas. En el programa anterior hablábamos con Noé sobre las palabras. En la lengua dice la Biblia que está el poder de la vida y de la muerte. Entonces, eso también es una forma de violencia a veces, el no saber manejar nuestras palabras, el herir sin sentimiento, el herir sin empatía. El herir de por sí no es un símbolo de violencia. Y también el ciberbullying, el acoso en redes sociales es violencia. En tu centro de estudio, en tu educación. También hablábamos del ser cristiano, que a veces acosan a los cristianos o nos critican a los cristianos. También es un símbolo de violencia. O a una persona que tiene una ideología diferente o que tiene ideales diferentes. Es violencia. Y cuando somos partícipes de eso, en vez de estar del lado del débil, nos convertimos en esos fariseos o nos convertimos en esos cómplices que en vez de abrazar y acompañar, están siendo parte de los que agarran la piedra en la mano. Acá dice Cami, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Más o menos lo que estaba hablando Camila. Estar al lado de las personas, del malo, no. Debemos marcar la diferencia. Hablar si hay que hablar, más allá que haya consecuencias. Porque ¿quién es nuestro testigo, nuestro abogado? Cristo. Y realmente si realmente vamos y hacemos las cosas bien, aunque muchas veces tengamos que pagar las consecuencias, no importa, pero sabiendo conscientemente que hicimos las cosas bien y que hablamos a tiempo. Exacto. Y no estar del lado del que hace las cosas mal. ¿Todo me es lícito? Sí, todo me es lícito. Las redes sociales es lícito, todo lo que tú quieras usar en el tema tecnológico es lícito. Pero ¿para qué lo usas? ¿Para bien o para mal? Es como la plata. Tenemos plata, la usamos para bien o para mal. O para drogarnos o para comprarnos comida, entre comillas. Entonces y esto también, ¿para qué lo usamos? Y con qué moderación también. A veces, por ejemplo, el teletrabajo se da mucho, o también cuando estás en alguna tarea administrativa, estás demasiado tiempo a veces con una computadora, con una pantalla. Sí. Y también es malo porque te está perjudicando tu salud, está perjudicando tu tiempo, está perjudicando tu vista, te está perjudicando. Y a veces no somos conscientes de eso. De que, como decías, ¿no? Todo nos es lícito. Y siempre tenemos el camino del bien y del mal. Yo no creo en los grises. Yo creo en lo que está bien y en lo que está mal. Y tenemos siempre esos dos caminos. Entonces, ¿qué camino elegiría Jesús? Y Jesús elegiría el bueno. Entonces, ¿por cuál tengo que ir? Y por el camino que iría Jesús. Entonces,
¿Tengo que convertirme en aquel que juzga? No, tengo que convertirme en aquel que abraza. Y creo que esa pregunta nos tiene que acompañar en cada decisión que vayamos a tomar. ¿Qué elegiría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Ahora me trae memoria una vez, digo, hace muchos años ya, digo que iba a regalar una ropa a una persona que tenía muchos hijos, pero pasé por su casa y vi que había un tendal de ropa y no estaba muy limpia. Y me llevó a preguntarle a Jesús, digo, ¿y Jesús qué haría? ¿Se la daría o no se la daría? Jesús se la daría, pues yo no soy quien para jugar. Entonces digo, sí se la daría, Jesús sí se la daría, digo, porque el abrigo era para los niños más allá, después si su mamá se los cuidaba o no se los cuidaba, eso a mí no me importaba, no me tenía que importar, pero eso me quedó grabado. Entonces es preguntarnos, ¿qué acción haría Jesús con tal actitud o con tal necesidad o consecuencia? ¿Qué haría Jesús? Deberíamos preguntarnos siempre, pero siempre, todos los días y en cada circunstancia. No es que seamos religiosos a todo Jesús, no, digo, Jesús no se equivocaría y actuaría bien. Y si le pedimos la guía a Él y le preguntamos, ¿qué harías tú, Jesús? Él nos va a responder. Dirán, ¿esta está loca? No, no estamos locas. Digo, sabemos, digo, a quién le preguntamos. Y muchas veces le tuvimos que preguntar. Y ciertamente Camila también muchas veces le ha preguntado a Jesús, ¿qué harías tú en esta ocasión o en este momento? ¿O qué harías con esta dilema o dificultad o tantas cosas que tenemos muchas veces, problemas familiares? ¿Qué harías tú, Jesús? ¿Sí? Un ejemplo que es muy bueno para esto de la crítica, por ejemplo, es José. José fue muy criticado, pero Dios tenía un plan. Tenía un propósito con él. Exacto. Entonces sí, lo criticaron, pero había un trato que estaba teniendo Dios con él mediante esa crítica. En decir, sí, te van a criticar, te van a juzgar, incluso te van a entregar, pero lo que yo doy por vos es mucho más grande, o lo que yo tengo preparado para vos es mucho más grande de lo que puedan decir. Y también vamos a eso, tu identidad no se basa en lo que digan las personas de vos, sino se basa en lo que Cristo dice de vos. Totalmente, Camila, totalmente. Debemos tener realmente la identidad que debemos tener en Cristo. ¿Quién somos en Cristo? ¿Quién somos? ¿Sí? Somos sus hijos, somos, digo, aquellos que Él eligió un día con un propósito y con un llamado. Digo, que muchas veces, digo, te van a desanimar o te van a desalentar o te van a decir palabras que no son buenas, sí, pero tú tienes que tener la certeza y la seguridad qué identidad tienes en Cristo. Dios te llamó con un propósito. ¿Cuál te llamó? Si no lo sabes, no importa, pero Él te llamó con un propósito. Que eso no te desanime y no te desaliente por malas palabras o por mal que te tiren abajo o te quieran desalentar, no. Saber que sí estás en el fundamento, que es la roca, que es Cristo, y bueno, para algo Él te llamó y tiene un llamado y tiene algo contigo. Quizás tú no lo sepas, no lo conozcas o no lo entiendas, pero que puedas realmente creerle a Él, no creer a las palabras o los que te susurran por detrás o en los oídos, no lo que te susurra Satanás, de cierta forma, usando ciertas personas. Digo, pero que le puedas creer a Cristo, que realmente, digo, Él tiene un propósito contigo, ¿sí? Creer en su palabra, que es la verdad. Y si David hubiese escuchado las críticas, no hubiese matado al gigante. Entonces, eso es importante. Que digan lo que quieran, que las palabras vienen y se van. Lo que quieran, como dice la canción. Entonces, saber de que, como decía Silvana, nuestra roca es Cristo, nuestra identidad es Cristo. Entonces, si en su palabra dice que somos escogidos, que somos perdonados, que somos amados, que somos sus hijos, ¿por qué creer cosas que van en contra de la identidad que nos ha dado Cristo? Porque al fin y al cabo terminamos mal cuando seguimos la corriente de este mundo. Terminamos mal al creer cosas que el enemigo pone en nuestra mente. Y sí van a venir críticas, sí van a venir quizás veces en las que tengas que pasar por esto, porque es algo doloroso. Puede ser que tengas que pasar. Yo creo que todos alguna vez en la vida hemos experimentado algún tipo de acoso, sea en las redes sociales, sea en la vida, ¿no? También el acoso en amistades. Yo creo que todos hemos pasado quizás el tema de que te excluyan, y es doloroso.
es doloroso. Pero hubo alguien que también fue criticado, hubo alguien que también fue juzgado, hubo alguien que también fue excluido. Pero su propósito era mucho más grande y su identidad era mucho más grande que las críticas. Entonces, Jesús fue criticado, Jesús fue juzgado. ¿Cómo no te van a juzgar a vos? Eso creo que es algo que lo tenemos que tener presente. Bien en cuenta. Si Él fue humillado, cuanto más nosotros. Digo, y era Jesús. Y no tenía pecado y nunca se había equivocado. Más nosotros siendo humanos que nos equivocamos una y otra vez, Dios aún así, digo, nos ama y nos perdona. Entonces, digo, ¿cómo nosotros vamos a ser oídos? Digo, debemos realmente, como dice Camila, tener la identidad segura que tenemos en Cristo, ¿sí? Con esto queremos alentarte a que busques de Dios. No sé si tú eres cristiano, si no eres, si algún día has ido a la iglesia o te has apartado o te has ido lastimado por alguna ofensa o por alguna crítica o por algo que te hayan hecho, por algún tipo de bullying. Bueno, que te vuelvas a Cristo, ¿sí? Te invitamos a que busques un lugar donde congregarte. Nosotros tenemos games familiares en diferentes lugares de Montevideo, de Canelones, de Toledo, en el Chuy, en España. Escríbenos un mensajito al celular que dijo Cami y te vamos a estar pasando la dirección para que tú busques. Y si no hay algo, digamos, de nuestra iglesia, digo, pero debe haber alguna otra iglesia evangélica también donde puedas congregarte. Exacto. Y puedas buscar de Dios, digo, de donde quiera, de la parte del lugar que tú nos estés escuchando, ¿sí? Y que tengas esto presente, de que si a Jesús lo juzgaron, ¿cuántos más nos van a juzgar a nosotros que somos carne y hueso, que somos finitos, que somos personas, que somos pecadores? ¿Cuántos más nos van a juzgar a nosotros? Y que no solamente queremos hablarte de no ser parte de ese acoso hacia otro, de que te alejes de un círculo en donde se está juzgando. No solamente queremos hablarte de que te alejes de un lugar donde se está criticando a alguien, donde se está hiriendo a alguien. No solamente eso, también queremos hablarte de parte de Dios en decirte si sufriste algún tipo de acoso, si sufriste algún tipo de bullying, si sufriste algún tipo de burla, de crítica, yo te doy la identidad verdadera. Que esas palabras son de Jesús. Sos mi hijo, sos mi amado, sos mi escogido, y no importa lo que diga el mundo, importa que yo te elegí, que yo te escogí y que yo te creé. Entonces, como decía Silvana, queremos dejarte con esto y que si estás pasando por algún problema, por algún... Si no podés salir de este sentimiento quizás de inferioridad o a veces de baja autoestima, como hemos hablado, que nos mandes un mensaje. Sí, escribe, no dudes, si no te quedes con esa duda, o si estás siendo quizás acosado, digo, y no sabes a dónde ir, digo, hay lugares donde puedas recurrir y pedir ayuda, ¿sí? Lamentablemente, digo, esto de la cibernética, de toda la ciencia y todo lo que ha incrementado y ha crecido, digo, no todo para bien, digo, pero que puedas acercarte quizás a una persona mayor, si eres un joven, si eres un adolescente, digo, y no te quedes callado, ¿sí? Pide ayuda, porque hay ayuda y hay muchos lugares donde te pueden ayudar, digo, a solucionar eso, digo, antes, digo, de que pasen a cosas más graves. Así es. Así que bueno, 097-936-937. Y te dejamos con el pensamiento: la seguridad es una responsabilidad tanto individual como colectiva. Es una responsabilidad mía, de Camila, tuya y de todos los que hacemos partícipes de la sociedad. Sí, todos los que estamos en esta sociedad somos partícipes muchas veces, digo, el de no hablar y de callar muchas veces, digo, cuando vemos intolerancias o vemos o el bullying o vemos la falta de respeto y todo lo que hay hoy por hoy en nuestra sociedad. Sí, así es. Que no te hagas indiferente al problema, sino que te hagas parte y defiendas. Sí, de alguna manera. No entrar, como decía Cami, en la rosca de estar ahí criticando y yo qué sé, diciendo cosas que no convienen y que no aportan nada bueno a la sociedad que lamentablemente está como está hoy. Así que bueno, ¿a dónde vamos ahora, Silvana? Ahora, ¿con qué seguimos ahora? No sé qué tenemos acá, Cami. A veces nos quedan algunos puntos y después
nos arrepentimos de no darlos, ¿no? Porque cada cosa es importante y buena. Jesús se acercó constantemente a los rechazados de la sociedad, pecadores, leprosos, extranjeros, marginados. Su amor incondicional demostró que todos tienen valor. Así que tú que nos estás escuchando, tienes valor para Jesús. Sin importar lo que digan, sin importar lo que piensen, eres importante. Eres muy importante para Él, ¿sí? Aprende a amarte como eres, como Él te creó. De la forma que Él te creó, así Él te ama, ¿sí? Y con todos tus pecados y con todos tus errores, así Él te ama. Para eso Él vino, para salvar a aquel que es menospreciado, aquel que nadie da nada por Él. A eso es el vino, ¿sí? Entonces, digo, búscalo de corazón y verás, digo, que lo vas a encontrar. ¿Algo más, Cami? Algo más, sí. Quería también un poco, que en el anterior programa lo dejamos muy en el cierre, en que si sos juzgado, si sos criticado por causa del Evangelio, bienvenida sea esa crítica, porque significa que estás haciendo un buen trabajo. Eso creo que lo tenemos que tener presente, porque a veces no lo hablamos, pero es importante, de que si te han criticado, si te han juzgado por ser cristiano, que te sientas orgulloso, porque significa que estás cumpliendo con el trabajo que tenés que cumplir. Sí, eso es muy fundamental y existe muchas veces, digo, lamentablemente, digo, muchas veces cuando tratamos de hacer las cosas bien o de seguir a Jesús, somos criticados muchas veces, y muchas veces no solamente donde nos rodean, sino también en la iglesia muchas veces nos critican. Pero bueno, digo, como dice Camila, bendito sea, digo, si estamos haciendo la voluntad de Dios, digo, que Dios nos ayude, digo, a no desmayar y a permanecer y seguir avanzando un poquito más. Ciertamente, digo, Él tiene grandes cosas, no solamente para nosotras, sino para ti que nos estás escuchando ahí detrás de la pantalla. Dios tiene cosas grandes para ti. Digo, sí, así que no te arrepientas, digo, busca de Él, busca donde sea, digo, de leer la Biblia, de congregarte en algún lado, de saber qué es lo que Él tiene para ti. No te quedes estancado o estancada, digo, ahí sin saber qué es lo que tienes que hacer. No solamente naciste para nacer, alimentarte, crecer, reproducirte. Tienes un motivo por el cual, digo, naciste un día. Digo, y es bueno que puedas enfocarte y buscar de Él y ver qué es lo que tiene Dios para ti. Sí, y ¿sabes qué? También, ya un poco llegando al cierre, algo que me quedó muy latente este fin de semana, que también compartirlo como experiencia, ¿no? Que Dios me ministró mucho, fue con la palabra del pastor Jorge que trajo, que habló sobre el corazón. Y dio el versículo que dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis caminos. Miren tus ojos mi camino. Ese dame, hijo mío, es muy, muy, muy tierno para mí, porque Dios nos ve así, nos ve como hijos, como hijas. Y es lindo, y Dios es un padre amoroso, que el pastor Jorge decía, como Dios sabe que no sabemos cuidar nuestro corazón, incluso nos los da, pero nos los pide, porque sabe que no podemos hacerlo por nosotros mismos, sabe que no tenemos esa capacidad. ¿Y a qué voy con esto? A veces contaminamos nuestro corazón con palabras que vienen a herirnos. Y sí, no es nuestra culpa. No es nuestra culpa porque cuando a veces no estamos, como decías, en la roca o en la fortaleza que es Dios, empiezan a entrar cosas en nuestro corazón que si dejamos que se queden ahí, se nos pudren. Y es algo muy importante, de que cuando vengan a querer criticarte, cuando vengan a querer juzgarte, y esas palabras vengan a tu corazón, le entregues tu corazón a Dios, que decidas entregarle tu corazón a Dios y decir, Señor, estoy ahogado, Señor, me siento mal, Señor, mi corazón está herido, pero yo quiero fijar mis ojos en tu camino porque es mi única esperanza, sos mi única esperanza. Y cuando entregamos nuestro corazón a Cristo, nuestros problemas empiezan a desaparecer, o quizás no desaparecer porque los seguimos teniendo, pero no sentirlos tanto. Tan pesados, esa carga tan pesada que muchas veces nos dejamos nosotros mismos la mochila, digamos, de los problemas, de las dificultades y de las palabras que muchas veces llegan a nuestra vida, digo, y como dice Cami, entregarla y depositarla a Cristo. Así que Él tome cargo, cuenta de cada cosa que pase, que nos digan y que hagan. Y nosotros descansar en Cristo, ¿sí? Confiar en Él plenamente.
Dice que engañoso es el corazón, como dice Carmen, dame tu corazón, y engañoso también es nuestro corazón, porque ni siquiera nosotros conocemos muchas veces. Digo, entonces tratar de guardarlo, resguardarlo de aquello que viene del exterior hacia nuestras vidas, de proteger, digo, de las palabras y aún de nosotros mismos, porque muchas veces son los pensamientos que vienen a nuestras mentes. Entonces, guardarlo de nuestros pensamientos, guardar de las palabras que vienen de afuera hacia nosotros, digo, y bueno, y que Dios nos ayude a continuar. Exacto. Vamos a orar. Ore. ¿Qué parece? Cami. Le damos el honor a nuestra invitada. ¿Cómo son? Señor, te damos gracias por un programa más. Señor, gracias porque tú eres nuestra fortaleza. Gracias porque tú eres nuestra roca. Gracias porque en ti, Señor, tenemos la seguridad. En ti tenemos, Señor, la fortaleza. En ti tenemos, Señor, la confianza de que aunque críticas, aunque vengan dardos del enemigo a querer, Señor, herirnos, tú, Señor, eres nuestra esperanza. Tú eres nuestra única salida. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, gracias, Señor, porque tú eres quien guarda nuestros corazones. Y clamamos en esta hora por todas esas personas que están, Señor, con ese corazón herido. Por todas esas personas que han tenido a lo largo de sus vidas, Señor, un camino difícil, un camino lleno de críticas, un camino, Señor, lleno de personas que los han herido, un camino lleno de personas que los han juzgado. Clamamos por esos corazones, para que tú seas en esta hora, en esa casa, para que tú seas en esta hora, en esa vida, en ese corazón, sanándolo, Señor, y haciendo con él como tú quieras. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Toma tú el control de esos corazones heridos. Toma tú el control de esas vidas cansadas. Toma tú el control de esos que no tienen fuerzas y levanta sus brazos. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, nos despedimos, Nos Cami. despedimos. Será hasta la próxima semana, Dios mediante. Y con Nancy. Y con Nancy y con las demás chicas también, ¿sí?